Buenos días, querida congregación, queridos amigos, queridos familiares. En esta mañana nueva de domingo que Dios nos concede, vamos a orar en esta mañana para que Dios nos hable por su palabra. Eterno Padre, te damos gracias por este nuevo día. Queremos encomendarnos a la influencia de tu Espíritu Santo y te rogamos que tú nos hables por tu palabra. Señor, queremos declarar lo que tú mismo dices, que cuando tú envías tu palabra con un propósito, tu palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo cual tú la envías, Señor. Te rogamos que tú obres en los corazones de cada oyente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El otro día me encontré en las redes sociales un cartel, un anuncio que decía: después de la cuarentena, sí o sí tenemos que, a lo cual le seguía un torrente de respuestas y unos decían: después de la cuarentena, sí o sí tenemos que irnos de marcha. Otros decían: hacer ese viaje que tenemos pendiente. Otros decían: pues tenemos que beber muchas cervezas frías y reír mucho, ir al cine, ver mucho fútbol, etcétera, etcétera. Y yo me preguntaba, ¿qué significa sí o sí? Bueno, en el diccionario nos dice que esta expresión significa forzosamente, como sea. Se usa esta expresión cuando el hablante quiere dar a entender que no va a aceptar un no. Es decir, cuando solo hay una opción posible. El primer punto en esta mañana del mensaje es: sí o sí no es lo mismo que decir si Dios quiere. Repito de nuevo, sí o sí no es lo mismo que decir si Dios quiere. Vamos a la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y dice así: escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. En Proverbios 27, versículo 1 dice también: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Séneca decía: qué estúpido es hacer planes para la vida de uno cuando ni siquiera el mañana tiene bajo su control. Eso no significa que no seamos previsores, pero tener una actitud de presunción ante una vida que es un puro préstamo de Dios no es ni bueno ni sabio. En este último tiempo, en mi vida personal, el Señor nos ha dado a mi esposa y a mí un versículo que te quiero compartir de la Biblia. Se encuentra en Proverbios 16, versículo 9, y dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Yahvé endereza sus pasos. En otra traducción lo expresa de la siguiente forma: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Vamos a hacer eso nosotros? ¿Está tu mente planeando un camino? Pero el Señor dirige sus pasos. Decir si Dios quiere es una forma de reconocer a Dios en nuestras vidas. Es una forma de tener en cuenta a Dios. Es una forma de tener respeto a Dios. Y hay dos tipos de personas en la tierra: los que reconocen a Dios y los que no. Y no reconocer a Dios significa tener una actitud de provocación. Yo recuerdo que quedé en cierta ocasión en una cita con un amigo no cristiano y le dije: nos vemos el martes si Dios quiere. A lo cual él me respondió: y si no quiere también. ¡Qué terrible expresarse así! Nosotros queremos decir, como la palabra de Dios nos enseña, si Dios quiere. Vamos ahora al punto número 2 de este mensaje. Cuando leí este anuncio, después de la cuarentena, sí o sí, tenemos que... ¿Sabes una cosa?
Qué curioso. No encontré ninguna respuesta que dijera, por ejemplo, tenemos que, puntos suspensivos, ponernos a cuenta con Dios. No vi ningún mensaje de ese tipo. No vi ningún mensaje del tipo mejorar nuestros caminos, mejorar nuestras obras, mejorar nuestra relación con Dios. Pero si tú en esta mañana quieres ponerte a cuenta con Dios, mira lo que dice la palabra de Dios para ti en esta mañana. En Isaías el profeta, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes una cosa? El perdón de Dios es tan eficaz y completo que aunque nuestros pecados sean como la grana y como el carmesí, es decir, aunque el pecado esté tan embebido en nosotros como le está una tela profundamente, imagínate una tela que está profundamente teñida de rojo y mantenida por largo tiempo en dicho tinte. ¿Sabes una cosa? El perdón misericordioso de Dios descargará con mayor profundidad el teñido del pecado en nuestras vidas y lo quitará de en medio. Ahora bien, también dice en el siguiente versículo, Isaías 1:19, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. No dice si obedecéis a la perfección, sino que dice si estáis dispuestos a obedecer. Si nos arrepentimos de verdad, Dios nos blanqueará totalmente. Aleluya, gloria al Señor. Tampoco vi que pusiera un comentario, tenemos que pensar más en lo eterno, por ejemplo. Y eso nos lleva a la palabra de Dios cuando Pablo, el apóstol, escribe a los Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí el apóstol Pablo no está proponiendo un otromundismo, no está diciendo que el cristiano se aparte del mundo y solamente se dedique a la meditación y se meta en una ermita apartado de la sociedad. De hecho, en versículos siguientes a este, el apóstol Pablo establece principios éticos para la vida del cristiano de cómo debe vivir en esta tierra. Ahora bien, con un enfoque distinto sobre un trasfondo de eternidad y no vivir en este mundo como si fuera lo único importante. Por eso dice el apóstol Pablo, el que tenga una esposa como si no la tuviese, el que posea como si no poseyese, es decir, tener cosas, hacer cosas, pero no poniendo nuestra vida, ¿verdad?, nuestro interés, nuestro corazón en las cosas de aquí. Por eso la palabra de Dios nos enseña que vivamos como peregrinos en este mundo, como extranjeros y peregrinos, con la mira en las cosas eternas. Ahora, esta visión de valorar la eternidad con Dios nos dará una nueva escala de valores. Por ejemplo, vamos a valorar el dar por encima del obtener, el servir por encima del dominar y el perdonar por encima del vengarnos. Los griegos tenían en sus maestros libros de supuesta sabiduría. A esos libros les llamaban o les decían que eran libros que estaban escondidos a todas las personas, excepto para los iniciados. Bueno, el apóstol Pablo dice que Cristo es el tesoro de la sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y la vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios. Pongamos la mira en las cosas eternas, pongamos la mira en las cosas de arriba. Hagamos tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla
corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta, porque dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y para terminar llegamos a nuestro punto número 3 de este mensaje, y lo he titulado, Si Dios no obra, si Dios no obra. La palabra de Dios nos enseña que Dios obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribiendo, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios no tiene misericordia, querido, no tenemos nada que hacer. Quizás más de una persona, incluidos tú y yo, hayamos podido pensar que después de grandes catástrofes como lo que estamos viviendo con esta pandemia, el hombre se va a volver a Dios, se va a ser más sensible a las cosas de Dios y va a venir a Dios en arrepentimiento. Bueno, yo quiero compartirte algunos versículos de la palabra de Dios, a ver lo que nos dice. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9, cuando habla de los juicios futuros, que no son ahora, los juicios futuros de Apocalipsis, dice así, el cuarto ángel, esto habla de la gran tribulación, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y escucha bien, y no se arrepintieron para darle gloria. Y yo me pregunto, si el sol te está abrasando, si es un tormento horrible, si son plagas que caen sobre las vidas de las personas terribles, y no hay una reacción, ni se pide a Dios misericordia, ni hay un arrepentimiento para darle gloria, ¿cuándo se va a arrepentir entonces uno? Pero claro, si vamos al Evangelio, en el capítulo 6 de Juan, versículo 44, dice así, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús, dando a entender de la muerte que iba a morir, dijo que si el Hijo del Hombre fuere levantado, hablando de la forma en que iba a morir crucificado en la cruz, Él dijo, a todos atraeré a mí mismo. Si Dios no nos atrae hacia Él, ¿sabes una cosa? Ni tú ni yo le buscamos. Dios no puede mentir. Él dice en su palabra claramente, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y esa es la condición del ser humano sin Dios. Tú y yo no buscamos a Dios, pero damos gloria al Señor, que dice el Evangelio que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él te está buscando a ti y a mí para darnos salvación. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, dice así, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cuando dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, no dice por cuanto son asesinos. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Pero no dice por cuanto son asesinos, no dice por cuanto son ladrones, no dice por cuanto son violadores, los pecados más groseros, más ruidosos, más feos para la sociedad. ¿Qué es lo que dice? Lo que está diciendo es, sino que dice por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. Y es que el pecado de incredulidad es el que realmente nos condena. Y el Espíritu Santo es el que puede convencernos de pecado. Porque la incredulidad y el no creer en Él nos condena. Ese es el mayor pecado. Y el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18, dice el Evangelio, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Termino como he comenzado, con este cartel que llamó mi atención y que me inspiró a compartir este mensaje de evangelismo para las almas que no conocen al Señor y para el cristiano que tiene que afirmarse en los caminos de Dios. El cartel decía, después de esta cuarentena, sí o sí tenemos que, como diciendo, vamos a hacer esto, nadie lo va a impedir. Esto es lo que queremos hacer y es lo que nos apetece. Y muchos pensábamos quizás que después de esta crisis, de esta pandemia, muchas personas van a ir a los pies de Cristo, muchas personas van a ir a Dios en arrepentimiento, pero muchas personas lo que están es deseando que acabe todo esto, acabar el confinamiento, acabar una cuarentena, que pase este virus, que pase esta crisis, esta plaga. ¿Para qué? Para volver de nuevo a sus pecados, para volver corriendo a hacer lo que les gusta y aún hacerlo más todavía. Pero el Señor nos da una oportunidad para que cambiemos el sí o sí por el si Dios quiere. ¿Qué te parece si tú y yo en esta mañana podemos poner un nuevo cartel, un nuevo lema en nuestra vida que diga, después de esta cuarentena, si Dios quiere, haremos esto o aquello y lo que Dios nos permita? Yo quiero terminar orando. Oremos que la obra del Espíritu Santo se haga en nosotros y en más vidas. El Espíritu Santo es el único que puede aplicar y revelar la palabra de Dios, el Evangelio, en nuestras vidas. El Evangelio que nos da salvación y vida eterna. Señor, queremos reconocerte en nuestras vidas. Queremos cambiar con tu ayuda la actitud del sí o sí haré esto por el si Dios quiere. Y Señor, queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos, Señor, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas eternas, y te rogamos que tú lo obres en nuestras vidas por tu Espíritu Santo, porque reconocemos que por nosotros mismos no podemos. Yo te ruego, Señor, que las personas que nos estén viendo puedan ponerse a cuentas contigo, y los cristianos que ya te conocen puedan afirmar sus corazones, afirmar su fe en tus caminos y en tu voluntad. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.